Todos tenemos el poder de transformar nuestra realidad, experimentar abundancia y prosperidad. Pero si esto es cierto, ¿por qué no siempre obtenemos lo que queremos? Una pregunta que nos hace pensar si es cierta la teoría de que el universo puede hacer realidad lo que deseamos, que el universo nos da o conspira a nuestro favor. Y la respuesta a esta interrogante es un rotundo sí, debido a que la ley universal crea, regula y transforma esa realidad. Nosotros, como parte del universo, tenemos la capacidad de crear nuestro propio mundo, basándonos en el criterio de que todo lo que existe es energía, la cual se transforma. Podemos afirmar entonces que lo que existe a nuestro alrededor fue creado a partir de un pensamiento. Existen algunas leyes universales que tratan de explicarnos la funcionalidad del universo y de cómo interactuamos con él. Quédate hasta el final del video. La ley del mentalismo dice que todo el universo es una creación mental y por tanto el hombre, por intermedio de su pensamiento, crea su propia realidad. Como se explicó anteriormente, lo que ocurre a nuestro alrededor es resultado de un pensamiento donde las acciones juegan un rol protagónico para conseguir hacer realidad un deseo. Todo se trata de dirigir nuestros pensamientos con enfoque, porque donde enfocamos nuestra atención, ahí ponemos nuestra energía, y donde pones tu energía, pones tu creatividad. Entonces, eso creamos, eso materializamos. La ley de la correspondencia dice que todo lo que sucede alrededor de una persona refleja lo que está ocurriendo por dentro. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. De acuerdo con lo que llevamos dentro, atraemos personas y situaciones. En esta ley se estipula el principio de que lo que crees en tu interior se manifiesta en tu exterior, lo que significa que nuestros pensamientos internos son reflejo de nuestro entorno o experiencia. En resumen, esta ley trata sobre nuestro cambio interior y cómo éste influye para alcanzar lo que deseas. La ley de vibración dice que nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra, todo es energía, y ésta vibra a diferentes velocidades o ritmo. Esta ley se puede interpretar en que somos materia y espíritu. Entre ambas hay varios niveles energéticos, los cuales influyen para crear una realidad deseada. Pero, ¿qué significa esta ley para nosotros? Lo que nos indica es que las emociones tienen una vibración. Las negativas tienden a hacerte vibrar en una energía baja, más densa, más material, impidiendo el logro de tus objetivos. Por el contrario, si tu vibración es alta, podrás lograr lo que te propones con mayor facilidad o rapidez. La ley de la polaridad indica que existen dos polos, uno negativo y uno positivo, y que, si tenemos un nivel de conciencia alto, podemos aprender a transformar ese polo negativo en positivo mediante el aprendizaje de las experiencias de la vida, viendo estas desde otro punto de vista. Esta ley nos ayuda a comprender que el fracaso nos aporta una lección y que no debemos enfocar nuestras emociones o atención en esa situación
que se nos presenta en la vida. Es decir, debemos aprender del error y sacarle provecho para nuestro beneficio. Puedes cuestionarte, ¿qué me está aportando esta situación a mi vida? ¿Qué me está enseñando esta experiencia? ¿Cómo puedo sacarle el mejor provecho a esta experiencia para mi beneficio? Y no simplemente victimizarse. Ley del ritmo. Esta ley nos indica que debemos movernos en consonancia con el ritmo de la vida, adaptarnos al ritmo de la vida y a los cambios que se nos presentan. Solo así podremos encontrar el camino a una conciencia elevada. La ley de causa y efecto es una ley que aplicamos constantemente en nuestra vida y que la tenemos arraigada incluso desde la infancia. Y es que, ¿a quién no le dijeron que cada causa tenía su consecuencia? De esto se trata la ley universal. En este punto, es primordial acotar que esta ley se refiere a nuestras decisiones de vida, lo que decidimos hacer con nuestra vida. Esto se relaciona con el principio de la causa y efecto. Todas tus decisiones tienen un efecto en tu vida. Si tu intención es la de experimentar riqueza, entonces tus decisiones tienen que estar alineadas en elevar tu conciencia, es decir, en un cambio de mentalidad, ir de un pensamiento de falta, de necesidad, de carencia, a uno de unidad, donde ya lo tienes todo, donde ya todo ha sido dado. Ahora vamos a la ley de atracción. En esta ley se enuncia que un ser humano tiene la capacidad de atraer a su vida lo que quiere, según sean sus pensamientos. Entonces, a través de los pensamientos, conscientes o inconscientes, se puede atraer prosperidad. Pero si los pensamientos son negativos, se atraerá lo opuesto o más de lo mismo. La ley es puntual en lo que se refiere al pensamiento, ya que su enfoque se fundamenta en el poder de la mente. ¿Y cómo podemos usar esta ley? Se dice que para aplicar esta ley a nuestro favor, tenemos que enfocarnos en lo que deseamos, visualizar y eliminar todo pensamiento negativo o creencias limitantes que interfieran en el logro de tus objetivos. Tienes que tomar las acciones que necesitas para que el universo conspire a tu favor y haga realidad tu deseo. Pero, ¿realmente funciona la ley de atracción? ¿Podemos hacer realidad nuestros deseos? ¿Tú qué crees? Nosotros tenemos el poder de ser los arquitectos de nuestra vida, pero no todos se enfocan en la ley de atracción. Existe otra ley imprescindible para lograr hacer realidad lo que deseamos, y se relaciona estrechamente con la ley de asunción. Esta ley surge como complemento de la ley de atracción, que es asumir lo que deseas para conseguirlo. Es decir, aprender a actuar como si ya estuviera lo que se desea. Si en la ley de atracción visualizamos lo que queremos, con la ley de asunción asumimos que ya lo tenemos, que eso que visualizamos ya está en nuestra vida, ya ha ocurrido. Y esto crea coherencia entre tus pensamientos y sentimientos, crea un nuevo estado de ser que hará que esa posibilidad de tu deseo sea atraído por ti magnéticamente o te encuentre en el camino. Puedes considerar estos 3 pasos para aplicar la ley de asunción. 1. Da por sentado que ya se materializó el deseo. 2. Agradece por haber recibido del universo lo que se pidió antes de que aparezca en tu vida. 3. Haz tu visualización y asunción durante semanas.
Mantente fiel a este proceso hasta un punto de obsesión. La relación entre la ley de atracción y asunción es que ambas se conjugan en el cumplimiento del deseo en el mundo real, ya que la atracción es el pensamiento de lo que uno quiere y la asunción es la transformación de ese pensamiento en sentimientos y emociones de haber logrado el deseo. Por último, para activar la manifestación, no debes tener miedo, no debes dudar, no debes ni cuestionar el cómo sucederá. Solo disfruta el proceso y comprométete con ello. Es la clave para hacer realidad ese deseo que tanto anhelas. Aplicando las leyes de atracción y asunción, podemos entonces manifestar lo que queremos en nuestra realidad. Pero sin embargo, debemos tener conciencia que hay que cambiar nuestro mundo interior, nuestras creencias limitantes que puedan interferir en el proceso. Y las afirmaciones te pueden ayudar en ese proceso, en el cambio de creencias. Déjame saber en los comentarios qué piensas de estas leyes, si te han funcionado o no. Un saludo para todos y los invito a suscribirse al canal